Bienvenidos, César. Y hoy tenemos un invitado súper especial, Víctor Hugo Manzanilla nos acompaña. Vamos a hablar de un tema bien interesante, cómo levantar capital para las empresas y cómo mantener satisfechos a los inversionistas. César, Víctor, bienvenidos. Muchas gracias. Súper contento de estar aquí en tu podcast, César y Carlos. Genial. Bueno, vámonos con la introducción. Permítame compartir pantalla y arrancamos. La introducción. Siempre se queda. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí comienza Estrategas de Crecimiento. Muy bien. Bueno, hoy estamos supremamente entusiasmados. Tenemos un invitado de lujo. Víctor Hugo Manzanilla, tú has sido nuestro mentor, nuestro guía. La verdad, mil gracias por todo lo que nos has enseñado. Y hoy tenemos la oportunidad maravillosa de, bueno, tener un espacio en tu agenda para poder hablar de algo bien interesante y es cuando los empresarios están iniciando sus empresas, pero quieren tener un capital exterior o ya están en un punto en donde necesitan hacer un salto a producción interesante y necesitan entonces capital de inversionistas. Em, bueno, estamos en ese punto. ¿Qué necesitan los empresarios saber? César, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, gracias Víctor por estar aquí. Una de las cosas que nos está pasando, por lo menos en la Ujú. compañía esta, es que no sabemos cuándo. O sea, como pensar cuándo es el momento preciso de, ok, ahora sí me toca, ahora sí toca levantar capital, o no, todavía no estamos en ese momento. Porque tengo un amigo que nosotros estábamos con la empresa y el amigo, así, en la semana siguiente me dijo, César, avísame y vamos y traemos de China y no sé qué. Y, o sea, de una y yo, espérate, o sea, ni siquiera tenemos todo, pero saber cuándo y el por qué hay que levantar capital, ¿sabes? Eso nos da como esas luces. Entonces, bueno, en función de tu experiencia, nos gustaría ver qué has vivido tú en ese cuándo es el momento preciso de levantar capital. Y si me perdona, y agregar una pregunta allí, no solamente el cuándo, sino Ujú. para qué. O sea, ¿para qué se necesita capital? ¿Es para comprar materiales? ¿Es para comprar maquinaria? ¿Es para aumentar la producción? ¿Es para rentar una oficina más bonita? O sea, ¿en qué momento, para qué se necesita capital? Víctor, estamos en tus manos, la verdad, súper ansiosos de poder aprender más de este tema. Súper, me encanta, ¿no? Mil gracias por traerme aquí a su podcast y contarles un poquito de mi experiencia levantando capital. De todas maneras, yo creo que podría empezar respondiendo esa pregunta diciéndoles cuándo no se levanta capital, ¿no? Yo creo que es un buen momento, es una buena manera de comenzar cuando no es bueno levantar capital. Porque donde yo normalmente veo que la mayoría de los emprendedores quieren levantar capital es cuando tienen una idea de negocio. Cuando tienen una idea, sienten que la idea es buena y entonces necesitan capital para comenzar el negocio y dicen, bueno, voy a salir allá afuera a levantar capital. Y la realidad es que las ideas no valen nada, ¿no? Y como nosotros hemos aprendido en el tiempo de los negocios, yo creo que cuando somos muy ingenuos como emprendedores que creemos que las ideas tienen un valor, pero las ideas realmente no tienen un valor, lo que tiene un valor es la ejecución. Yo estaba la semana pasada justamente hablando con unos amigos, unos viejos amigos que estuvieron conmigo cuando yo trabajaba en mi carrera corporativa y decidieron emprender y entonces me llaman justamente, casi que me están entrevistando para el mismo podcast, ¿no? El caso de ellos me estaban preguntando era sobre cómo levantar capital, porque ellos querían empezar a levantar capital. Y me empiezan a contar toda la historia y no quiero revelar su idea específica, pero lo que quiero contarte es que ellos tenían una muy buena idea en su cabeza, pero no habían hecho nada por ejecutarla todavía. O sea, ellos tenían un plan de negocios, digamos, hecho en un par de hojas de papel, pero no había nada que ellos habían probado. Entonces, cuando ellos empiezan a calcular, y ahí vamos a entrar ahorita cómo calculamos cuánto levantar, pero cuando ellos empezaron a hacer sus cálculos de cuánto levantar, y querían salir allá afuera a levantar, lo que yo me di cuenta y les dije es, mira, acuérdate que las ideas no valen nada y tú no puedes salir allá afuera a levantar capital por una idea. Cuando tú vas a levantar capital, mientras más real sea tu modelo de negocio, o sea, mientras más hayas probado algo en tu modelo de negocio, más fácil va a ser que te levante capital.
Lo otro que sucede también es que a medida que más real es tu ejecución y las pruebas que tienes de que tu idea sí funciona, mejor evaluación para ti va a tener la compañía. En consecuencia, tú vas a diluirte menos. Y con esto Mm, quiero hablar de un concepto importante, que es que cuando tú levantas capital, tú estás diluyendo tu participación en la compañía. Si ahorita, por ejemplo, Carlos, César y yo, los tres, tuviéramos un negocio, comenzamos un negocio, seríamos 33, 33, 33, más o menos. Entonces resulta que vamos a levantar capital y cuando hacemos la evaluación de la compañía, resulta que decimos que la compañía tiene una evaluación de $1.000.000, por dar un ejemplo. Y ahorita podemos explicar cómo llegamos a ese número, pero digamos que vale $1.000.000 y necesitamos $500.000 para poder crecer. Entonces, si nuestra evaluación es $1.000.000, lo que se llama pre-money, quiere decir, nuestra evaluación es $1.000.000 antes de levantar capital. Luego de levantar capital, la evaluación va a ser 1.500.000, ¿no? Va a ser 1.000.000, que es lo que vale la compañía, más el $500.000 que puso alguien. Entonces ahora toda la estructura de ownership, de equity en la empresa cambia, porque ahora lo que antes nosotros teníamos 33, 33, 33, ahora nosotros vamos a tener eso se va a diluir no sé, la matemática la podemos sacar en Excel muy rápido, pero va a haber un dueño que va a tener un tercio de la compañía, porque ahora la compañía vale 1.500.000, hay una persona que puso $500.000, entonces va a haber una persona que tiene 33% y el otro 66% va a estar repartido entre nosotros tres. Entonces vamos a tener que 22, 22 más o 22 y menos cada 22. uno, 22% cada uno. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros levantamos $500.000 y ahora nosotros tenemos menos equity que la persona que puso el $500.000. Entonces claro. perdimos básicamente un gran valor de la compañía nosotros. Ahora, si nosotros levantamos ese dinero y ese dinero nos va a llevar a la compañía que dentro de 2 años la compañía no valga 1.500.000, sino valga 25 millones, bueno, a lo mejor valió la pena. Pero sin embargo, perdimos participación de la compañía. Entonces, yo lo que creo que para comenzar es no levantar capital hasta que uno haya probado algo. Es un producto mínimo viable. Si tú tienes un producto mínimo viable, estás en mejor lugar que si solo tienes una idea o un plan de negocio en una hoja de papel. Si ese Claro. producto mínimo viable tuvo ventas y alguien compró y pagó, estás aún mejor que cuando tenías un producto mínimo viable. Si ese producto mínimo viable vendió $100.000, estás aún mejor. Entonces, mientras más estés hacia la prueba real, mejor, mucho, mucho mejor es el momento para levantar capital. Creo que ibas a comentarme algo, César. Sí, justamente allí estaba pensando de que, claro, eso es cuando levantamos capital Ujú. y es una persona que va a ser ya partícipe de la empresa, ¿no? O sea, Sí, owner, dueño. Pero, por ejemplo, también la gente puede ir a un banco, sí, ¿verdad? Pedir unos sí. intereses. Hay prestamistas, ¿sabes? Prestamistas que te cobran un tanto por ciento. Eh, ¿Cuáles serían, o sea, por qué una y no otra? ¿Sabes? ¿Por qué ir a un banco en vez de ir a este? ¿O por qué ir a un prestamista externo o uno que ya te va a comprar la empresa? O sea, ¿cuál sería la mejor vía y el por qué? Depende de muchos factores, pero la gran diferencia está en que cuando tú vas a un banco o vas a un prestamista, básicamente tú estás adquiriendo una deuda. Eh, Entonces, no estás perdiendo equity, no estás perdiendo, tú sigues siendo dueño, digamos, en nuestro ejemplo hipotético, seguimos siendo dueños del 33% de la compañía, pero ahora tenemos una deuda de $500.000 a un banco. Ese $500.000 el banco nos va a pedir que se lo paguemos, vamos a poner un ejemplo, en un periodo de 3 años. Entonces, si nosotros tenemos suficiente cash flow para poder pagarle al banco las notas que vayan, vamos a poner un ejemplo, van a ser $3.000, $4.000 mensuales por los próximos 3 4 años. Entonces, o más, no he sacado la matemática en mi cabeza, a lo mejor eso es lo mejor, porque al final cuando terminemos de pagar, seguimos siendo dueños 33, 33, 33. Pero hay un riesgo grande ahí. Y el riesgo es de que si nosotros el negocio no nos va bien o pasa algo y tenemos problemas de flujo de caja, que la mayoría de los negocios tienen, entonces el banco viene contra nosotros y nos quita la compañía. Vende los assets, se cobra su $500.000 y perdimos todo. Cuando tú te traes cuando tú levantas capital y viene un nuevo socio, ahora él es dueño de la compañía, no hay que pagarle nada. O sea, ese dinero ahora es un influx de efectivo que entra a la compañía y no se le debe nada a nadie. Entonces eso nos permite crecer de una manera mucho más sana. Yo creo que la otra gran diferencia es que cuando tú pides dinero a un banco o a un prestamista, el único interés de ellos es cobrarte y hacer sus intereses.
Ahora, si tú traes un partner al negocio que te puede ayudar, lo que nosotros llamamos un socio estratégico, es Ujú. mucho más poderoso porque no solo te va a dar el dinero, sino como él tiene carne en el asador, como dices tú mucho, César, Ujú. él va a querer que el negocio tenga éxito. Claro. Entonces, si tú traes una persona que es como cuando uno ve Shark Tank, por ejemplo, y uno ve que van y le venden un negocio a Mark Cuban y Mark Cuban mete $500,000. Bueno, ahora tienes una persona como Mark Cuban que quiere que tú tengas éxito porque él quiere recuperar su dinero, entonces Mark Cuban no le va a importar poner un post en LinkedIn o en Instagram hablando de tu producto. Eso es marketing gratis, por darte un ejemplo, pero es porque estás teniendo un socio estratégico o Mark Cuban va a decir, ah, no, si tu marca de ropa la vamos a colocar en todos los estadios que yo manejo o en mis marcas de deporte. Entonces, cuando uno levanta capital, aparte del capital, algo importante es quién es la persona que te está dando el capital, porque si esa persona te puede abrir puertas, te puede hacer contactos, te puede llevar a un nivel de crecimiento, a veces esto tiene más valor inclusive que el capital. Y eso es parte de lo que uno tiene que analizar. Entonces, ahora, otra pregunta que me hiciste es, bueno, ¿cuál es mejor una o la otra? Aparte de lo que acabamos de hablar, también depende mucho de dónde está el negocio en el momento. Si tú tienes un modelo de negocio que ya está comprobado, tienes market fit, estás vendiendo, claramente sacas tus números y tú dices, mira, ya yo tengo unos embudos que me están produciendo un ROI de 3, todo lo que yo le meto aquí, vendo acá y tengo mi negocio ya pulidito y está funcionando muy bien. Ir a un banco está bien, porque yo sé que si el banco me da plata, yo meto esa plata, digamos, en mercadeo, por darte un ejemplo, y yo sé que me van a entrar 3, 4 veces más lead y yo voy a vender acá, le pago al banco y estoy feliz y mi negocio creció. Pero cuando uno está en las etapas iniciales de un negocio donde todavía no sabes, a lo mejor no tienes product market fit, a lo mejor no sabes si vas a poder escalar, entonces hay mucho riesgo y entonces ahí es preferible traerte un Claro. partner que tener que devolverle a un banco una cantidad de dinero tan alta. ¿Me explico? Por supuesto. Buenísimo. Sí. Y hay diferentes maneras de conseguir capital, ¿no? Una de las maneras, por ejemplo, hay incubadoras. Incubadoras son organizaciones donde ellos ayudan a estas pequeñas empresas o estos pequeños startups a que arranquen y ellas normalmente proveen cierto capital o a veces te proveen cosas que no son capital, pero es importante para ti para crecer. A veces te proveen oficinas, te proveen laboratorios, te proveen plataformas para que tú puedas crecer. Aquí cerca de la Florida hay varias incubadoras donde si ellos te aceptan, tú puedes, ellos te dan una oficina gratuita, ellos te dan varias cosas, te apoyan de muchas maneras para que tú crezcas. Hay aceleradoras donde las aceleradoras más bien te ayudan ya tienes que tener product market fit y entonces te ayudan con dinero, pero también te ayudan con mentorías, también te ayudan con coaching para que tú puedas seguir creciendo el negocio. Están lo que llaman los angel investors, ¿verdad? Que son personas que tienen capital y están buscando, o sea, los angel investors vienen mucho como una mentalidad donde ellos quieren entrar bien temprano en una idea. Ujú. Ellos saben que es alto riesgo, pero saben también que es un alto retorno. Entonces están los angel investors. Hay programas públicos donde, por ejemplo, tú puedes ir, aquí en los Estados Unidos hay muchos programas públicos, digamos, para hispanos, por ejemplo, donde hay capital que está reservado para empresas hispanas. Entonces, hay muchos lugares donde hay capital. Lo que hay que hacer es organizarse y empezar a buscarlo. Y existe otra manera que yo la utilicé también en Microsoft, que se llama crowdfunding, que son plataformas donde tú puedes ir, tú planteas tu negocio, planteas lo que has hecho hasta ahora, y la gente, a lo mejor no te cuesta levantar $1,000,000, pero de una persona, pero a lo mejor 1,000 personas que pongan $1,000 sí lo puedes hacer en estas plataformas de crowdfunding. Entonces se convierte como una manera de levantar capital, digamos, a un grupo grande de personas. Todo eso lo puedes ir haciendo. Lo importante es entender de que mientras más data real tengas de que tu negocio funciona, mejor va a ser la evaluación para ti y más la gente va a estar dispuesta a invertir para que tú tengas éxito. Víctor, una pregunta en términos de números, o sea, de Ujú. tamaño de empresa. ¿Cuál es el tamaño de empresa recomendable para que ahora sí busque una inversión de capital? Es difícil responderte eso porque depende muchísimo de la idea y qué tan escalable sea la idea. Fíjate, si tú vas desde una startup, si la idea, o sea, mientras más escalable sea la idea, más fácil va a ser para ti llegar y levantar capital. E inclusive tú puedes levantar capital en lo que se llama pre-revenue. Cuando tú empiezas a levantar capital donde todavía ni siquiera has tenido tu primera venta. Es decir, eres una empresa que no, no, No le da no, no, dinero. no da dinero. O sea, es una empresa que vale, digamos, no vale, pero digamos que es una empresa que da cero.
Sin embargo, es importante entender si tú vas a hacer eso, o sea, si vas a empezar a levantar capital ahí, porque hay empresas que necesitan, por ejemplo, una línea de producción o un equipos o capital que no hay manera de entrarle si no tienes niveles de inversión. Es importante que si haces eso, que el inversionista esté muy claro o que puedas articularle al inversionista cuál es tu moat, cuál es Barrera de qué es lo que te entrada. está protegiendo a ti o la barrera de entrada. Cuando nosotros empezamos a levantar capital para Microsal, por ejemplo, teníamos una patente, tenemos una patente todavía, ¿no? Entonces, esa patente con esa tecnología era nuestro moat. Entonces, nosotros podíamos ir a levantar capital y aunque al principio estábamos en pre-revenue o nuestro revenue era muy pequeño, nosotros podíamos llegar y decir, mira, si nosotros logramos crecer esta empresa, no hay nadie que puede hacer esta tecnología excepto nosotros. Entonces, eso le da tranquilidad al inversionista. El inversionista siempre está buscando un moat, una barrera de entrada, una manera de proteger su inversión. Entonces, si tú tienes ese moat, un moat en inglés es, o sea, los castillos tienen ese lago que está alrededor del castillo, que uno lo veía en las comiquitas lleno de Lleno de cocodrilos, caimanes. lleno Lleno de de caimanes, caimanes. exacto. Entonces, si uno tiene ese moat claramente definido, una patente, una tecnología que tú solo sabes utilizar o que tú solo puedes utilizar, todo ese tipo de cosas te da una ventaja importante. Si no tienes un moat, muchos negocios no tienen un moat suficientemente grande. Es muy difícil que levantes capital en un pre-revenue, porque lo que el inversionista se da cuenta es, mira, apenas tú empieces a tener éxito, todo el mundo te va a empezar a copiar y todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo que tú y te van a sacar. Entonces, es muy importante si uno está en esa etapa que tengas claramente cuál es esa barrera de entrada que baja o esa IP o esa que te va a proteger. Ahora, cuando ya tú tienes una empresa grande, desarrollada, a veces, en vez de levantar capital, a veces, o sea, yo creo que la pregunta es, ¿cuál es la necesidad? Yo creo que esa era una pregunta que tú tenías, Carlos, era, ¿cuál es la necesidad que tú puedes tener como negocio de capital? ¿Necesitas dinero para expandirte? ¿Necesitas dinero para comprar equipo? ¿Necesitas dinero para hacer marketing? ¿O necesitas dinero simplemente para ayudarte en tu operación a mantenerte mejor? Porque a veces simplemente con abrir una línea de crédito en un banco es suficiente. Me explico, si es un problema de operación, digamos que tienes un ciclo de efectivo negativo. Estás pagando materia prima, estás pagando material de empaque, líneas de producción, o sea, estás pagando eso y a ti tu cliente te paga un mes después. Entonces tienes un hueco de un mes entre que tú tienes que pagarle a tus proveedores y que tu cliente te paga a ti. Ahí a lo mejor una línea de crédito en un banco es suficiente, porque te dan esa línea de crédito, estás pagando un interés súper bajo por ese mes de gap que tienes y puedes seguirte adelante y puedes ir creciendo. Pero si no es un caso como ese, entonces, bueno, estás antes, tienes que tener mucho cuidado en cuál es ese IP, cuál es esa protección que ese inversionista va a tener. Yo creo que es importante que si nosotros vamos a levantar capital, tenemos que pensar como el inversionista, no tenemos que Ok. empezar como el emprendedor. Sí. ¿Sabes? El emprendedor está pensando en su negocio y cómo tener éxito. El inversionista piensa diferente. Entonces, uno tiene que pensar como él y tienes que articular el beneficio para él. Por eso hay cosas más importantes para él que para uno. ¿Me explico? No sé si, 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 Sí, sí, si, sí, si me perfecto. explico con esto. Tú sabes que una vez también estaba conversando con Ujú, mis amigos. Surgió la conversación de que hay veces donde las empresas están en rojo ujú, y uno puede pensar como está en rojo, ¿sabe? Si está en rojo, nadie va a invertir allí porque está en rojo la empresa, pero a lo mejor es el flujo de cajas que está dañado y lo que necesitan es más capital para mantenerse a flote. Y él en su posgrado, pues investigó un montón de casos de negocios donde, mira, la mayoría de empresas cuando están en esta situación, a pesar de que está en rojo, lo que amerita es más capital para poderla sacar a flote y no quitarle los préstamos porque entonces la matas. ujú, Encontrar ese punto, pues es bien importante porque si no, bueno, podemos estar quebrando una empresa por no levantar capital y quebrando un montón de ganancias que a futuro se ven muy claras, en vez de tener ese miedo. Y ahí es donde quiero entrar con el miedo. Fíjate ujú, esto, yo creo que fue muy revelador una vez que estábamos en una reunión y nos presentaron unas opciones de materia prima, unas opciones de producción, ¿sabes? Y yo saqué mi cuenta rápida y dije, bueno, para esto necesito más o menos $1 millón. O sea, entre 750 a 900 fue lo que sacamos la cuenta rápido, ¿no? Y de una vez tuve un bloqueo mental. Como que, fíjate, lo que me pasó fue como que, nada, eso no se puede.
Entonces es cómo derrumbar ese bloqueo, porque al principio siempre da miedo levantar capital, ¿sabes? Menos mal que yo tengo otros socios que no tienen ese problema no de dinero, gracias, de mente, ¿no? De que ellos no Sí. están con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú o cómo han hecho en tu experiencia para, pues, vencer ese miedo y decir, no, o sea, no importa la cantidad, en el mundo hay 300.000 millones de dólares, ¿sabes? Un mercado inmenso. ¿Cómo vencer ese miedo para que tú digas, no, realmente podemos levantar capital? Sí, yo creo que bueno, nuevamente, fíjate, como te comentaba hace un minuto, si uno piensa como el inversionista, si te pones en el zapato del inversionista, el inversionista tiene un problema. Porque a veces cuando uno tiene ese miedo es porque uno está pensando desde la perspectiva de uno. Y uno está Claro. pensando desde su necesidad. O sea, yo necesito dinero. Pero si tú te pones en los zapatos del inversionista, el inversionista tiene un problema también. Ujú. Y el problema que él tiene es que él tiene dinero. Y su dinero está perdiendo diariamente porque no tiene dónde meterlo. Es un problema real. El inversionista tiene Me demasiado gusta dinero. mucho ese problema, ¿viste? Me encanta ese Claro, problema. claro. Ese, ojalá un día nosotros tengamos ese problema, ¿verdad? Claro, Pero claro. ¿qué pasa? Cuando tú manejas un fondo de inversión, no, y no estoy hablando del millonario que tiene Sí. 15 millones de dólares. No, él está feliz y él vive en un yate y viaja por el mundo, él está bien. Pero si tú eres, por ejemplo, la cabeza de un fondo de inversión y en ese fondo de inversión tienes 150 millones que 40, 50 millones que muchos inversionistas han puesto, esos inversionistas te tienen una pistola en la cabeza a ese fondo diciéndole, mira, en el banco me están dando 4 o 5%, Sí. en este otro fondo, si compro criptomonedas, estamos haciendo tanto, o sea, tú tienes que darme mínimo un 15% de retorno. Te estoy inventando los números, pero algo así sucede. Entonces tú tienes estos fondos de inversión, estos VCs, esta gente que tiene que está forzado a crecer, o sea, ellos tienen un problema. Entonces Ujú. tú eres la solución para su problema. ¿Me Sí, o tal explico? vez ellos han hecho la promesa de que invierte conmigo y Ujú. te voy a dar un retorno de inversión de tanto. Necesitan hacerlo, necesitan Ellos encontrar necesitan, dónde multiplicar. exacto. Ellos necesitan buscar esas oportunidades. Entonces, tú le estás haciendo un favor a ellos también si tú le llegas con la solución, ¿no? Ahora, obviamente, si no tienes una solución, no le estás haciendo un favor, pero si tú tienes una solución de verdad, por lo menos nosotros en Microsal lo sentíamos así. O sea, tenemos una solución para ti. Te quitas el problema tú de que quieres dar un retorno mucho más alto y nos quitamos el problema nosotros de que necesitamos capital para crecer. Entonces, es un win-win, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te permite perder ese miedo, porque al final es el mismo caso, tú no estás convenciendo, tú estás resolviéndole un problema a un inversionista que tiene capital y él quiere crecer, necesita crecer. Entonces, velo esa perspectiva y se te quita un poco el miedo. Lo importante es que tú dentro de ti tengas la seguridad de que ese capital que necesitas es realmente crítico para poder crecer el negocio al nivel que lo quieres llevar y que no sea simplemente una, digamos, ambición extrema de que quiero crecer muy rápido, porque eso también puede ser un problema, ¿ok? Ujú. Que tú digas, no, yo simplemente quiero crecer rápido. Y a veces eso no es el mejor camino, ¿ok? Pero hay casos donde si tú creces rápido, logras tener lo que llaman first to market advantage, o sea, logras tomar el mercado de primero y eso te da inmediatamente un moat importante. Entonces, en esos casos vale la pena moverse rápido. Por ejemplo, en este caso que tú me estás hablando de este $1.000.000, estamos hablando para qué, para vagos, Ujú. Sí, Ah, sí, ok. sí, para meterlos en producción y poder atacar otros mercados que no tenemos. O sea, incrementar nuestra carta de clientes. O sea, para incrementar la carta de clientes hace falta más costo de inventario, pues. Ok, entonces tú lo que estás buscando es cómo yo aumento, cómo yo elevo mi inventario para tener más disponibilidad para poder ir a clientes más grandes. Exacto. Y tienes esos clientes más grandes ya alineados a comprarte. Ah, están en camino, sí. Sí. Ok. Ya estamos empezando a recibir cuánto necesitan como Ok. stock mínimo en sus tiendas, ¿sabes? Pues no es lo mismo venderle a una tiendita, digamos, Ujú. una tiendita que vende ropa, a venderle una tienda por departamento, que es un super stand que te colocan, ¿sabes? Y grandísimo. Entonces, esos Sí, son como un inventarios. store within the store, ¿no? Donde tienes una tienda dentro de la tienda. Exacto. Exactamente. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos y es muy válido es si tú logras tener una orden de compra o tú puedes tener los inversionistas alineados, donde decir, mira, vamos a necesitar más o menos tanto dinero para levantar inventario, también importante cómo tú haces que ese inventario corra, porque tú quieres rotación, quieres velocidad ahí en la tienda, entonces tienes que tener un plan de mercadeo alineado con ese cliente
para que el tráfico que llegue quiera comprar tu producto, ¿no? Y uno de los errores que uno puede cometer es meter un montón de inventario en una tienda y después nadie conoce la marca y nadie la compra y en 3 meses el cliente dice, no, mira, ¿sabes qué? No me funcionó esto y quedaste tú con todo ese poco inventario. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Entonces tienes que tener el inventario, pero también tienes que tener El, la salida, el el empuje. inventario, ¿no? Entonces digamos que tú necesitas 1 millón para esas dos cosas. Entonces tú puedes tener el plan listo, tú puedes hablar con unos inversionistas antes que te den el cheque, antes que te ejecuten, tú simplemente los tienes on hold hasta que te llega una orden de compra o un documento de intención de compra, o sea, lo que sea que te llegue, alguna prueba donde dices, mira, ya, por darte un ejemplo, usando el caso en Estados Unidos, mira, Target nos acaba de decir que quiere utilizar nuestra marca y que va a comprar tanto y que esto es lo que quieren hacer para el 2025. Perfecto, entonces ahora que tengo eso en la mano, ahora sí, dame el dinero y empezamos a trabajar. Y eso también le da mucha tranquilidad al inversionista de que tienes una orden de compra en mano. ¿Ok? Súper importante que trates de manejarlo de esa manera. El capital, igual manéjalo con la mayor respeto que merece, ¿no? Porque puede también destruir tu negocio, ¿no? Oye, tú sabes, me hiciste acordar de la serie, si no la han visto, vean a la serie que se llama We Crashed, Ajá, que es de la multinacional WeWork, que la WeWork es ok. de estos de em, coworking spaces alrededor del Ajá, mundo, y el cómo los fundadores o el fundador fue enamorando, o sea, él estuvo hasta preso, ¿no? Entonces, cómo fue enamorando a los inversionistas con el speech. Claro, para él era muy fácil, pero yo creo que eso se nota mucho cuando uno tiene esa pasión por lo que hace, esa pasión por su negocio y a la vez te ven estructurado. ¿Sabes? Él no tenía nada de estructura, pero era tanto el amor que él le colocaba a su negocio que lograba captar ese capital. Entonces, yo creo que el amor que tú le tengas al negocio, la claridad en tu idea, en el cómo la expresas, pues, ¿sabes? Puedes utilizar muchas herramientas, elevator pitch, lo que tú quieras, pero si no tienes amor de verdad, no se va a sentir. ¿Sabes? Eso, ujú, eso es lo que yo lo pienso. Si tú no crees realmente en lo tuyo, así tú tengas el mejor speech, no se va a sentir. Entonces, creo que para levantar capital, tener ese amor por tu hijo es importantísimo y poderlo comunicar bien a los potenciales inversionistas que eso crezcan. Y yo creo que la reputación de uno es sumamente importante también, porque poniéndome en la mente del inversionista, ellos no le van a dar un dinero a cualquier loco. Bueno, el loco tiene que estar bien, bien, bien loco para enamorarlos si lo van a recibir, pero regularmente debería, ¿no? Haber un filtro por valores, por qué tan preparado estés en el equipo. Yo siento que a veces ellos invierten más que más que en la idea en el equipo, ¿no? En el equipo qué tan preparado estés, qué tan qué tanta experiencia tengan. Yo he escuchado bastante que hay inversionistas que les gustan las canas. No, me gustan las canas porque, ¿sabes? Son gente que tiene un poquito más de paciencia y de experiencia, entonces... Ahí sí, calificamos tú y yo, Víctor, pero César todavía no. sí, Ah, exacto. Víctor, cuéntanos una cosa. Si ya Dime. tenemos entonces la idea, ¿cuál sería el 1, 2, 3? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son los prerequisitos? ¿Cómo se consigue capital? Sí, mira, y yo creo que esto conecta con lo que César acaba de decir. Yo creo que cuando uno quiere ya empezar a levantar capital, lo primero que uno va a hacer es el pitch, ¿no? O sea, Mm. cuál es tu pitch de venta? Porque al final estás vendiendo una idea. Y aquí todo tiene que ver con el storytelling. Lo que acaba de decir César es totalmente cierto. Hay una historia que tienes que crear. Y esa historia tiene que ser una historia donde las personas se sientan cómodas y sientan de que si no entran contigo se van a perder de algo grande, ¿no? Entonces, cuando un inversionista va a invertir, ellos apuestan a varias cosas. Entonces, hablamos hace un minuto de lo que es el IP o el moat, o sea, cuál es la patente o cualquier protección que tú tienes de la idea que va a proteger su dinero. Eso es número uno. Lo segundo que ellos apuestan es a la cabeza de la compañía, el CEO, el equipo de liderazgo. Entonces, eso es súper importante, que ellos sepan que tienen gente capaz. Y en tercer lugar, y voy a utilizar la frase de César, la carne en el asador. O sea, cuál es el pellejo que tienes tú en la línea con respecto a que la compañía tenga éxito o no?
Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a invertir capital, por ejemplo, en una persona, en un equipo, una compañía donde el CEO o la persona que la lidera tiene 4 negocios más, le dedica 4 horas a la semana al negocio, bueno, lo que yo voy a tener en mi cabeza es, bueno, si al final él le va mal en este negocio, tiene 3 más, tiene 4 más, no hay problema, nunca va a cuidar mi capital con la vida o la muerte. Pero cuando tienes una persona como el caso que mencionaba César de WeWork, es una persona que duerme, sueña, vive, no tiene work-life balance, o sea, nada, su vida es eso. Y eso es lo que el inversionista está buscando. Entonces, esa historia tienes que contarla de alguna manera. Entonces, cuando un inversionista dice, oye, esta gente tiene o sea, tiene una buena idea, tiene un moat, el CEO es una superestrella y está vida o muerte en esto, eso es lo que le da la tranquilidad al inversionista de salir allá afuera. ¿Dónde puedes empezar a conseguir ese inversionista? Ajá. Hay varios lugares, pero donde fue más fácil para nosotros al principio es que hay grupos de inversionistas locales que ellos están buscando inversiones. Por ejemplo, aquí en la Florida nosotros conseguimos, y eso los buscas todos en Google, empiezas a buscar en Google y nosotros descubrimos, por ejemplo, que había un grupo de exalumnos de Harvard que se reunían una vez cada trimestre y tenían un tipo Shark Tank. Y entonces tú vas allá y si pasas, o sea, si calificas en ese mini Shark Tank, entonces algunos de ellos que tienen capital empiezan a preguntarte y viene todo ese proceso que se llama due diligence, donde de verdad entran a detalle en la empresa. Pero lo, fíjate que es interesante, cuando tú empiezas a levantar capital, tú necesitas tener una historia. Y esa historia tiene que tener data, pero tiene que ser la data que cuenta la historia. Ellos van a hacer un due diligence después. Me explico, ellos, o sea, nadie va a llegar y te va a dar el capital porque le encantó y te va a dar un cheque esa noche. Excepto que tengas una reputación brutal de años y de éxitos anteriores, ¿no? Pero tú haces tu pitch, ellos están interesados, les gustó y de ahí viene un proceso de due diligence donde van a empezarte a pedir estados financieros, van a tener reuniones contigo, te van a hacer preguntas mucho más específicas, se van a reunir con tus contadores y en ese proceso se van a resolver muchas dudas en el camino que lo llevarán o no a invertir, pero lo importante es que esa historia de ese pitch de 15 minutos, 20 minutos sea claro en la historia que quieres contar, que la gente diga, wow, o sea, esta gente tiene Claro. algo que yo quiero ser parte de esto. ¿Me Buenísimo. explico? Sí. Entonces tú tienes que vender esa gran idea que tienes. Y después deja que el due diligence resuelva todos los detallitos pequeños que ellos van a tener con el tiempo. El proceso de levantar capital es el proceso más frustrante que existe eh, y de más rechazo que vas a tener. Entonces, cuando te rechacen, no te preocupes, es totalmente normal. O sea, nosotros en Microsal nos rechazaron y nos rechazaron y nos rechazaron. Nos pasaron cosas horribles, como por ejemplo, una de las personas que estaba interesada en invertir en Microsal era Tony Hayes, el CEO de Sapos, que murió en el proceso de due diligence cuando Ujú. estábamos trabajando con su equipo, él murió en ese camino, lamentablemente, una cuestión, y se cayó todo el proyecto. Teníamos otro equipo de 3 inversionistas, eran ex Procter y ex Unilever, que tenían un fondo de capital, y estuvimos trabajando con ellos el due diligence como por 2 meses, donde teníamos casi 2 o 3 reuniones semanales, iban a invertir, y uno de los 3 socios murió de un ataque al corazón también. O sea, y ojo, no quería reírme con esto, pero lo que estoy diciendo es que o sea, es como que no puede ser que esto esté pasando, ¿no? Y esta persona fallece un ataque al corazón y todo el fondo se trancó, porque entonces ahora Claro. tenías un tercero y la esposa y los hijos y el rollo, se trancó. Entonces, y aparte todos los que nos dijeron, sí, vamos con ustedes, tenemos capital y al final te desaparecen, no te responden el teléfono, ya no están interesados, no consiguieron el capital que ellos decían que sí tenían. Entonces, es un proceso como si estuviera, ¿sabes? Dating, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos no, muchos no, muchos no, muchos no, pero aparecen los sí, aparece la gente que sí está interesada, que sí tiene el capital, que sí quiere ir. Lo cual me lleva, te hiciste una pregunta, Carlos, que era, inclusive creo que fue antes de que empezáramos a grabar el podcast, es que, bueno, después que una persona te da capital, ¿qué haces, no? ¿Cuál es el siguiente proceso ahí, no? Y normalmente lo que sucede ahí es que tienen que hacer un agreement un agreement que es legal, donde
donde los roles de cada uno de los socios y los nuevos socios se definen, porque hay veces que hay inversionistas que solo quieren poner capital y solo quieren tener una reunión contigo cada 3 meses para que les des estatus de cómo va el negocio. Hay algunos casos donde ellos quieren estar involucrados. Entonces, cuando uno hace ese agreement básicamente define cuáles son los roles de cada socio dentro de la compañía, cómo esos socios van a ser compensados, porque digamos que yo voy a trabajar, o sea, yo soy el CEO, por darte un ejemplo, y yo voy a tener mi compensación como salario. Esto no tiene nada que ver con yo ser dueño, sino como salario. Y van a haber otros que no van a trabajar en la compañía, no van a recibir compensación, o vamos a crear una junta directiva y cómo se van a tomar las decisiones en base a la junta. Empieza todo ese proceso de toma de decisiones. Me explico, inclusive hasta hay diferentes niveles de decisiones. Cuando nosotros recibimos el capital para EGM, hicimos un documento donde, por ejemplo, si nosotros, por darte un ejemplo, si César y yo quisiéramos darnos un salario, tiene que aprobarlo todo, no solo nosotros dos, evidentemente, sino también las personas que nos dieron el capital. Explico, para evitar de que una locura, César y yo digamos, no, sí, vamos a ponernos un salario aquí y nos sacamos todo el dinero de la compañía, ¿no? Entonces, viene todo ese agreement que online hay muchos templates, ¿no? Y no lo puede llenar, pero bueno, un abogado te los hace. Y ya, y de ahí en adelante hay compañías donde cuando yo estaba, por ejemplo, en Microsoft, cada 3 meses yo tenía que reunirme con la junta, en la junta estaban los inversionistas, yo les explicaba cómo era el estatus de la compañía y ya, y con 3 meses bastaba. Pero ya eso es un agreement que se firma después, ¿no? De que todo este proceso de capital. Otra cosa importante es cuando ellos dan capital, dependiendo del capital que dan, puede ser que ellos pidan una silla en la junta directiva o no. Entonces, eso es algo que uno como socio define porque la junta directiva tiene poder de decisión. Entonces, si somos nosotros tres, por ejemplo, y alguien va a hacer una inversión de capital que es pequeña, no es muy importante, a lo mejor nosotros tres podemos decir, mira, no vas a tener una silla en la junta directiva, pero si alguien va a hacer una inversión significativa, es muy probable que esa persona diga, yo tengo que tener un voto en la junta directiva. Entonces, esas son decisiones que se toman como parte de los socios en el proceso de levantamiento de capital, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ok, y estamos hablando de empresarios Ujú. que no han invertido capital, estamos hablando de empresarios que están considerando esta idea. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué pueden esperar ellos después de que han invertido capital? ¿Es un proceso que dura un año? ¿Es un proceso en donde eventualmente es una pregunta que también tenía, los que invierten capital, también hay un punto en donde desean retirar ese capital? ¿O lo dejan allí dependiendo de cómo esté produciendo? O sea, ¿cuáles son las expectativas de un empresario que está buscando un inversionista de capital? No, no lo pueden retirar. El proceso puede ser muy rápido. ¿Ok? Hay casos donde en una semana ya lo podemos hacer. O sea, si yo tengo una idea súper buena y yo les cuento a ustedes tienen capital y a ustedes les pareció fantástica la idea y quieren asociarse conmigo, usted me pone a hacer un cheque hoy mismo, me depositan mi cheque en mi cuenta, bueno, no mi cuenta, ¿no? La cuenta de la compañía, e inmediatamente hacemos un documento donde ahora somos tres socios. ¿Me explico? Ujú. Y ahora, nuevamente, nosotros definimos la evaluación de la compañía pre-money. Y esa evaluación, digamos, para hacer una matemática sencilla, digamos que es $1 millón. Eso es lo que vale la compañía pre-money, antes que ustedes sean parte de la compañía. Entonces, Víctor, queremos ser parte de la compañía, queremos darte $500,000 para la compañía. Entonces, ustedes me dan $500,000, el valor de la compañía post-money es 1,5 millones. Entonces, yo soy dueño como yo tenía un millón, digamos antes, yo soy dueño de un 66% y ustedes dos son dueños de un 33%. Podemos hacer el documento esta tarde y ya así es como está la compañía. Ustedes no pueden sacar el dinero de la compañía. ¿Me explico? Ok. O sea, ustedes pudieran decirme, Víctor, queremos el dinero de la compañía y nosotros podemos decir, bueno, vamos a someterlo a votación. Cuando lo sometamos a votación, yo tengo 66% de la votación. Entonces yo soy la persona que al final decide, si te pones a ver, ¿no? Y no lo vas a poder sacar. Entonces no es que la gente puede sacarlo. La única manera que Ya. la gente, después que tú inviertes en una empresa, que tú puedes sacar el dinero, es cuando vendes la compañía. Disolver Entonces, la sociedad. no, cuando la vendamos. Digamos que tenemos una empresa de software y mañana llega Microsoft y nos dice, se las quiero comprar y les voy a pagar $10 millones por la compañía. Entonces nos pagan nuestros 10 millones, como ustedes dos eran dueños del 33%, de esos 10 millones ustedes se quedan con 3,3 millones y yo me quedo con 6,6 millones. Ya, vendieron su parte. Otra cosa que ustedes pueden hacer es venderme a mí su parte en el futuro, ¿no? Digamos que ahora ya la compañía no vale 1,5 millones, sino hacemos una evaluación, nosotros decimos, mira, Víctor, ya esta compañía ahora vale 5 millones, porque ahora las ventas de la compañía son 2 millones al año y si hacemos la matemática da 5 millones.
queremos vender de nuestra parte. Entonces yo puedo comprarles a ustedes su 33% y volver a ser dueño de la compañía. Entonces esa es otra manera que ustedes pudieran vender. O ustedes pudieran venderle su 33% a un externo también. Eso lo pudieran hacer perfectamente. Claro. Y normalmente hay una cláusula donde primero me la tienen que ofrecer a mí. Ujú. Si yo digo que no, entonces ustedes pueden salir allá afuera y vendérselo a un tercero. Entonces ustedes le venden su 33% por lo que sea, o sea, lo que ustedes me lo ofrecieron a mí, y esa persona entra, ahora esa persona es socia. ¿Me explico? Entonces, esa es la manera que ustedes pueden retirar el dinero de la compañía, pero no veo otra manera así tan sencilla como que, mira, Víctor, te dimos $500,000, pero mira, necesito la plata porque me voy a comprar una casa. Ya tú no Mira, y tienes plata, eso, pues y ahora lo que tú tienes es un claro, pedazo de una empresa. Claro. eso es demasiado importante porque yo siento que la alineación entre los socios tiende no a estar clara desde el principio. Y Sí, hace poco nosotros tuvimos una conversación como de 2 horas, tratando puntos álgidos, como que, ajá, ¿qué pasa si, Dios no lo quiera, alguien se va de este mundo? sí, Ajá. ¿Qué pasa si se divorcian? Mm. ¿Verdad? ¿Qué pasa si peleamos? ¿Verdad? ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con una decisión? ¿Qué pasa si yo me quiero ir de la empresa? ¿Quién va a sustituir? ¿Sabe? ¿Qué pasa si, o sea, fue una conversación, todo está en un Excel, evidentemente está allí, pero eso luego lo vamos a ir con un abogado y entender qué pasa si un accionista, por ejemplo, quiere meter más dinero y diluye el equity de los demás, por ejemplo, ¿ves? Entonces, claro. ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones difíciles, llamémoslo, que para mí mientras más confianza tengas en tus socios, más fácil es. Pero esas conversaciones difíciles de los agreements hay que tenerlas y también hay que tenerlas con evidentemente el Mm, inversionista que quiera estar allí, que sí. quiera meter dinero y eso tiene que estar bien claro en papel y todo, pues si no, no tener esos, tener grises tener grises en temas de equity, de dinero, oye, puede causar muchas incomodidades. Yo las he tenido, pues, particularmente. Sí, y de hecho cuando tú buscas en Google un Operating Agreement Templates, todas esas preguntas como la que dice César están muy claras porque son escenarios reales. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos hecho que hace mucho sentido es si, o sea, digamos, si nosotros somos 3 socios y uno de los socios fallece, los otros 2 socios deberían poder comprar ese pedazo primero, ¿no? O sea, tienen primera decisión. Entonces, ustedes pueden comprarlo y le darían ese dinero, por darte un ejemplo, a mis hijos, en caso que fuera yo el que fallezco. Pero también, nosotros, por ejemplo, tú puedes colocar un seguro de vida en el Operating Agreement, que nosotros hemos hecho, donde si uno de los socios fallece, el seguro le paga a la familia una cantidad de dinero mensual por los próximos años, ¿no? Entonces, de esa manera tú proteges, digamos, a tus hijos, a tu familia, mientras que se resuelve todo el problema de cuánto vale la empresa, porque siempre puede suceder, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero podría pasar de que ustedes dijeran, o sea, yo me muero y ustedes dicen, ah, no, mira, sabes que la compañía ya no vale 5 millones, ahora vale solo $100,000. Eso, Entonces, la evaluación, la eso, evaluación ¿cómo ahora es se 100 mil determina la dólares, ¿verdad? evaluación de la compañía? Porque ustedes son 2 de 3. Entonces, no, la evaluación ahora son 100,000. Entonces vamos a comprar la mitad, el tercio a Víctor, que $30,000, le Claro. damos a los hijos $30,000 y no, la compañía valía 5 millones. Ojo, después mis hijos pueden demandar y hay todo un camino, pero para evitar eso, tú puedes tener un seguro de vida donde tú digas, mira, si uno de los socios fallece, a los hijos le van a tocar $2 millones a los hijos y ya se acabó ese rollo. Entonces todo ese tipo de cosas suceden, pero en el Operating Agreement están todas esas preguntas, pues son muy importantes. Como dicen, los Operating Agreement están hechos para cuando las cosas van mal, porque cuando las cosas van bien, todo el mundo está feliz, ¿no? Y todo el mundo está como que Claro. sí, vamos a trabajar juntos, vamos a tener éxito, vamos a funcionar. Pero si alguien fallece, si alguien se enferma, si alguien pelea, entonces ahí es cuando los Operating Agreement protegen a cada uno de los socios. Buenísimo, Excelente. Víctor, de verdad, mil gracias. Pienso que hemos aprendido cantidades impresionantes al respecto de esto de conseguir capital, de cómo responder con esos inversionistas, cuáles son las maneras que tenemos que hacer. De verdad, mil gracias. Una información valiosísima. Nos encantó poder tenerte. No sé si César quieras tener algunas palabras para cerrar antes de que le demos la despedida a Víctor. No, buenísimo. Yo aquí tengo 2 páginas llenas de notas, porque ya la vamos a aplicar allí en la empresa y de verdad súper contento y agradecido contigo, Víctor, por tu tiempo. De verdad que lo valoramos mucho. Y bueno, espero que esto también pueda colaborar mucho con explotar el potencial hispano en los cien por emprendedores. ciento Sí, 100%. Yo
Yo cerraría diciendo de que a las personas que nos están escuchando, antes de levantar capital, trabajen fuertemente en que su idea tenga product market fit, en que el negocio está funcionando, así sea un producto mínimo viable, así sea algo que a lo mejor no va a ser el producto final, pero mientras más pruebas tengas de que Claro. lo que tu idea está funcionando, tu evaluación va a ser mayor, tu riesgo va a ser menor y tu capacidad de levantar capital va a ser también mucho mayor. Entonces, a veces nosotros, por impaciencia, que tendemos a decir, quiero levantar capital para crecer rápido. Y la realidad es, mientras más puedas retrasar ese proceso y mientras más puedas trabajar hustle tú por un tiempo, va a ser mucho mejor al final. ¿Me explico? Porque vas a dar menos pedazos de tu compañía, vas a tener más probabilidad de éxito, va a ser más fácil conseguir el inversionista. Entonces, todo al final es positivo. Mientras más trabajes duro ahorita. Ese yo creo que es como lo que más he aprendido de este proceso de levantamiento de capital. Buenísimo, Víctor. Muchísimas gracias. La verdad me encantaría cerrar. Hemos hablado de muchísimos términos, hemos hablado de muchísimos aspectos importantes en los negocios, hemos hablado del product market fit, del producto mínimo viable, hemos hablado de prueba inmediata de vida, hemos hablado del moat, hemos hablado de punto diferenciador. Si alguno de ustedes que nos está escuchando tiene alguna inquietud al respecto de cómo crear esto para su empresa, el plan de negocio o algo que ustedes necesiten para definir en su empresa, saben que pueden contar con nosotros, estamos aquí listos para ayudarles en cualquier cosa que necesiten. Víctor, mil gracias de verdad por todo ese aporte maravilloso que nos has dado. César, gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos entonces en el próximo episodio. Un abrazo gigante para todos. Cuídense. Abrazo grande. Chao. Chao.